Buenas tardes, profesor. El presente panel se encuentra integrado por Camila Alfaro Giancarlo Barbosa y Carla Valíez. y quien habla, Arturo Vargas. Para esta ocasión tomamos como base la lectura Gobernanza y Coordinación Intergubernamental del profesor Carlos Rivera Rúa, así como los enlaces a las normas jurídicas y notas informativas relacionadas, para analizar alternativas que permitan fortalecer la gobernanza educativa en su lucha contra el COVID-19. En este marco, la primera pregunta es: ¿qué es la coordinación intergubernamental y por qué es importante para fortalecer la gobernanza educativa peruana? La coordinación intergubernamental es un tipo de coordinación estatal, el cual es indispensable para la toma de decisiones públicas, porque trata de orientar, diseñar procesos de las intervenciones estatales para el logro de objetivos y a la vez fomentar la cooperación de los individuos. Todo esto con el fin de articular políticas, estrategias, acciones nacionales que deben implementarse de manera coordinada entre los 3 niveles de gobierno, para el fortalecimiento de la gestión descentralizada del sistema educativo. Como indica Echavarría en la lectura, esta surge cuando 2 unidades de la misma organización comparten un mismo entorno de trabajo. Considero que es importante la coordinación intergubernamental en la gestión educativa descentralizada, ya que podría establecer una sinergia entre los 3 niveles del Estado, local, regional y nacional. Todo esto con el fin de implementar acuerdos de mejora en la calidad educativa, un mayor aprendizaje y un desarrollo que vaya de acuerdo a las necesidades que presenta cada estudiante dentro de la región del país. Así es, porque además de eso, yo pienso que se abre una mesa de diálogo entre los gobiernos en pro de la comunidad para que así puedan debatir sobre presupuestos, analizar, como bien dice la lectura, ¿no? Analizar sobre las problemáticas de la sociedad y logren beneficiar a sus representados. Y yo creo que es importante fortalecer la gobernanza educativa porque esta hace reflejar el nivel de ciudadanos educados que pueden crear gracias a una gobernanza fortalecida, ¿no? Gracias a alianzas entre la sociedad civil y el gobierno. Estoy completamente de acuerdo contigo, Camila, con tu definición. Bueno, y si hablamos de descentralización, me gustaría mencionar también que en una entrevista en el 2013, según los videos que nos mandaron en clase, donde el director regional de Cajamarca nos dice que mantuvo reuniones constantes con diferentes distritos para poder canalizar las expectativas que tenían cada uno de ellos respecto a la educación, ¿no? Y asimismo, también recibían orientaciones del Ministerio de Educación, donde también podían planificar, se planteaban metas de calidad, la cobertura de la educación y la equidad que querían lograr, reconociendo cuáles son las brechas de la educación de Cajamarca y lograr en conjunto la descentralización. Considero que la descentralización educativa ha sido una oportunidad donde los 3 niveles gubernamentales, el local, el regional y el nacional, se trabajan en conjunto, se pueden lograr los objetivos planteados, ¿no? Pues sí, claro, porque o sea, es importante que también es en base a experiencias y problemáticas que tienen cada distrito, cada provincia, cada región. Y en base a esas experiencias y soluciones que les dan, también puedan alimentar y puedan haber una colaboración equitativa con diversas regiones, ¿no? Y se puedan apoyar. Y es lo que se pide desde la primera lectura que hemos estado llevando, un trabajo comunitario. Yo creo que también eso es muy importante. ¿Tú qué opinas, Arturo? Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. ¿No? Han señalado términos claves que son regionalización, equidad, calidad, gestión. La ventaja de la coordinación intergubernamental es que lo que ustedes dicen, ¿no? Abre espacios donde las 3 instancias de gobierno pueden no solo coordinar y adecuar normas o estrategias, sino sobre todo, lo más rico, compartir experiencias, sobre todo para el caso de los gobiernos locales, que están más cerca de la ciudadanía. Y como también nos señala muy bien en el caso del video, tratando de trasladar experiencias particulares de cada región. No es lo mismo enseñar en la costa, en la sierra, en la selva. Entonces se integra muy bien esta búsqueda de coordinar y además el concepto de gobernanza, integrando también a la sociedad civil. Okay, Claro. también tener en cuenta que para que se logren todos estos resultados, esta debe ir de la mano del monitoreo de objetivos, la voluntad política, el cumplimiento, una buena gestión, así como una orientación para que los participantes estén más familiarizados con lo que deben aprobar y que el proceso no se haga muy extenso.
Y qué importante es el tema de la coordinación horizontal, bueno, en ese caso, entre las comunidades y Sí, gobiernos, ¿no? Porque, bueno, ahí también ahí es un tema de cómo transmites y cómo recepcionas el mensaje y la comunicación y lo que quieres transmitir con ciertas normas y ciertos decretos que puedan beneficiar a toda una comunidad. Sobre todo en el tema de educación, ¿no? Que es un tema tan delicado. Sí, la segunda pregunta es, ¿qué es la estrategia Aprendo en Casa y por qué es importante para asegurar la educación de los estudiantes peruanos en tiempos de pandemia? El Estado, a través de un decreto, puso en marcha una serie de normas para asegurar la educación en el país durante la pandemia. ¿Ok? Una de ellas fue la plataforma de Aprendo en Casa, el cual fue implementado para preservar la continuidad de clases durante el estado de emergencia, a través de señal de radio, televisión y web, incluso con la diversidad de lenguas que están presentes en nuestro país. A la vez también dispuso entrega de dispositivos electrónicos e Internet a instituciones educativas públicas focalizadas para que los docentes puedan brindar sus clases, y lo mismo hizo con las universidades para estudiantes y docentes que se encuentran en pobreza y vulnerabilidad. Considero que si bien al inicio se generaron muchas dudas sobre el manejo de esta plataforma porque no solo iban a intervenir docentes, sino también los padres que iban a formar parte de este proceso de aprendizaje, ya que ellos iban a hacer el refuerzo de las clases impartidas a través de esta modalidad. Sin embargo, como indica una de las noticias, se mostraron muchos estudiantes y padres llenos de emoción y entusiasmo colgando las fotos, haciendo el uso de la plataforma, incluso en lugares lejanos de nuestro país, ¿no? Y considero que es importante el uso de esta plataforma porque también te muestra los cuidados que debes tener para no contraer el virus, lo cual es importante porque se observó en muchas noticias que los altos índices de contagio eran en las regiones. sí, claro, o sea, pero también vamos a ver qué tanto está preparada para que nuestro pueblo de extrema pobreza pueda afrontar esto, ¿no? Si bien esto es una metodología de dictar clases de forma remota, bajo la resolución ministerial 160-220 del Minedu, con el amparo del Decreto Supremo 1465 que nos habla, que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de la propagación del COVID, bajo el amparo de la Ley 31011, que hace optar por diversas materias para la atención a la emergencia sanitaria contra esta pandemia. Y ahí este tipo de accionar hace que veamos en qué realidad nos encontramos también con la tecnología y veamos qué tan capaces somos de afrontar ese tipo de situación, ¿no? Porque como bien dicen, ¿no? Hay unas noticias que, que hablan de un profesor que tiene que ir caminando 10 kilómetros para que vaya de puerta en puerta a dictar clases. Eso sucedió en Huancavelica, entonces es un lugar sumamente, eh, lo conocemos como un lugar pobre, bastante pobre, y que ese tipo de metodologías no puede llegar de manera eficiente. Entonces, se está luchando, pero es una buena iniciativa que está dando el gobierno, sí, pero también por otro lado se tiene que ver cuáles son los puntos de quiebre y cuáles son las problemáticas para que pueda llegar esto de manera mucho más eficiente, ¿no? Si bien es cierto, la estrategia Aprende en Casa ha sido una manera de asegurar la continuidad de la educación de los niños para que no pierdan el año ante esta pandemia, yo creo que es una oportunidad para cambiar el chip, ¿no? De que solamente los niños tienen que estudiar física, química, matemática, comunicación, ciencias sociales, porque me he dado cuenta que ahora han implementado el hecho de enseñarle a los estudiantes de secundaria cosas de, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa verdaderamente ahorrar? ¿Qué significa estar en planilla? ¿Qué significa tener una cuenta en el banco? ¿Qué pasa si es que te endeudas y entras a Infocor? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, un curso donde te enseñen la vida real, creo que sería muy bueno para nuestros niños de hoy en día, ¿no? Como que algo de realidad, qué es lo que pasa si
no sé, ¿no? Como que pautas para poder tener unas finanzas a futuro mejor. Un curso relacionado con las finanzas. Sí. Exacto. Fuera de eso, también quiero recalcar que la voluntad política siempre va a ser insuficiente si no existe la capacidad de gestión para el efectivo cumplimiento de los acuerdos intergubernamentales. Esto quiere decir que todo lo prometido tiene o tuvo que estar puesto en marcha en las fechas establecidas, como por ejemplo la entrega de las tablets, las inscripciones en los colegios nacionales, la implementación de las capacitaciones para los profesores, que muchos de ellos no tenían la más mínima idea de cómo entrar en Zoom. Profesores de primaria, que lo doy yo por mi hijito, son creo que los más perjudicados en esto, porque creo que en el mundo existe una capacitación para enseñar a niños de 6 años de forma virtual. La distribución, ¿no?, de los cuadernos de trabajo, de todo lo prometido por el Estado, ¿no? Totalmente de acuerdo con ustedes. Hay algo esencial que está en el decreto legislativo 1465, que es el que mencionó Giancarlo. Esta estrategia de Aprendo en Casa, entre los diferentes aspectos que busca, es compensar, y lo estoy leyendo acá literalmente, las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación. Aprendo en Casa es una manera de superar limitaciones estructurales en términos logísticos, de acceso a recursos académicos, e incluso instalaciones, ¿no? Entonces, va a permitir evaluar cuán potente es esta herramienta, qué aspectos hay que mejorar. Como bien has dicho, Carla, la necesidad de mejorar los aspectos técnicos, administrativos, el uso de los recursos como las tablets, e integrar todo esto de tal manera de que se pueda convertir en un recurso incluso posterior a esta situación de emergencia. Creo que eso es, por un lado, lo valioso a partir de este análisis de la coordinación intergubernamental que estamos viendo, y lo otro es la experiencia enriquecedora que viene también de los padres de familia, porque muchos padres de familia están viendo y conociendo el trabajo educativo y el material educativo que generan los Ministerio de Educación, digamos, de una manera más cercana, de manera interactiva, incluso integrándose en la enseñanza de sus hijos a través de lo que ofrece la televisión. Pues el resultado es mucho más integrador, porque no solo son las autoridades, los profesores, el material académico, sino que la sociedad civil a través de los padres integra este esfuerzo. Entonces, el reto va a ser transformarlo en algo que realmente sea efectivo desde el punto de vista de la enseñanza, porque también tiene sus limitaciones, como hemos podido comentar y a partir de las noticias que hemos visto. Claro, por ejemplo, el tema de que, como estabas comentando, Arturo, los medios de comunicación se ven obligados también a cambiar a raíz de ese decreto supremo, a cambiar sus contenidos, los contenidos que tiene la televisión. Y, por ejemplo, el otro día verla a Mónica Delta narrando un cuento para niños dentro del programa, Aprendo en Casa, me parece súper, ¿no? Porque no la había visto en esa faceta, por ejemplo. Entonces, eso abre Y también. la forma en cómo enseña Aprendo en Casa, al menos la televisada, ¿no? Que los actores están creando cuentos, recreando el virreinato. O sea, es bien interesante, en verdad. Es más, cuando almuerzo, mi hijo me dice: mamá, por favor, la señora de los cuentos. Y almorzamos viendo a la señora de los cuentos, las repeticiones. Es muy bonito, es interesante. Es que, claro, O sea, hace los yo 5 creo años. de verdad, inclusive que hasta yo hubiese aprendido un poquito más si me lo contaban de esa forma, en vez de un salón con 30 personas más. Es que se ha comprobado psicológicamente, la manera psicológica que todo lo que ves y todo lo que aprendes hasta los 5 años lo absorbes como esponja, y de todo eso te sirve para toda tu vida. Algo que me parece interesante que dijo Arturo fue que, si bien hay muchas cosas que quedan por afinar, porque los estudiantes tienen acceso para acceder a la plataforma, se ha visto en muchas noticias. Creo que a través de la coordinación intergubernamental, que es el tema que estamos tratando, el Minedo, en conjunto con los gobiernos regionales y locales, podría canalizar estos puntos críticos y atender estas necesidades para que la cobertura llegue en todo el territorio y que ningún niño pierda clases y que todos tengan el mismo acceso a esta plataforma, ¿no? Esa es otra de las cosas, otro de los puntos que quiere también.
Ahí podríamos entrar a la pregunta 3, ¿no? ¿Cómo fortalecer la coordinación intergubernamental para que los 3 niveles de gobierno hagan más efectiva la estrategia Aprendo en Casa? Me gustaría empezar, según los procesos de coordinación, tenemos las condiciones técnicas, ¿no? Donde todo, es más, no solamente el gobierno, todo el país, porque los papás también tienen que, o sea, la sociedad en sí, la sociedad, el gobierno, todos tenemos que tener el mismo objetivo, que es que los niños aprendan. De repente el próximo año nuestros hijos también van a tener que tener ese tipo de educación remota, y el objetivo de todos es de que aprendan. La estructura es cómo lo vamos a lograr. La capacidad técnica real, lo que dicen, lo que acaban de decir, lo que acaban de mencionar, que los niños van a tener que seguir caminando kilómetros para poder tener señal de radio, los profesores van a tener que seguir caminando para poder dictar una clase. O sea, ahí hay cosas que pulir, ¿no? Los sistemas de información y el monitoreo, el diálogo constante, las evaluaciones de los resultados, ¿no? La retroalimentación que hayan con los profesores, no solamente de la educación remota, sino también de la educación particular. Cómo están llevando los colegios particulares las mallas curriculares y las evaluaciones y todo, ¿no? Y ahí se ha encargado también la UGEL de supervisar todo eso, ¿no? De lo que han comentado me parece muy, muy importante cómo lo ha analizado Carla. Y es cierto que va a tener que reforzarse mucho todo lo que es el proceso de seguimiento y control. Si bien nosotros analizamos desde nuestra experiencia, lo cierto es que lo vital es lo que puedan decir los gobiernos locales, sobre todo porque son los que están más cerca de la experiencia de enseñanza con los alumnos. De las noticias que nos han enlazado, se ha podido recoger, por ejemplo, iniciativas en Puno, Cayali, Ica, Cusco, Pasco, donde han tenido que complementar con aspectos de infraestructura, logísticos, o incluso adecuando el contenido a la realidad de cada una de las localidades. Porque incluso propuestas como Aprendo en Casa, televisivas o el material que se usa, habría que preguntarnos qué tan efectiva es para la realidad de la capacidad de aprendizaje de los alumnos de determinadas localidades, y como bien dijo Carla también, de la capacidad de enseñanza de los profesores. Hay zonas, y en general la educación peruana, si algo tiene muy limitado, es la capacidad de entender textos a la hora de leer y la capacidad de resolver operaciones básicas de matemáticas. Entonces, si bien el dictado de este Aprendo en Casa refuerza mucho lo que son las habilidades blandas y los conocimientos relacionados a valores, lo cierto es que cuánto de eso se puede trasladar y puede ser efectivo en comunidades donde los chicos no leen bien, no entienden bien o no saben lo básico. Y ahí, los papis de repente no saben ni leer también. claro, ¿no? Y este profesor que iba de lugar en lugar, finalmente, probablemente estando de manera presencial con cada alumno, aplicaba lo que él sabía y los conceptos que él entiende y necesitan los niños. Entonces, como recurso, como herramienta de enseñanza que supera una serie de limitaciones que tenemos en nuestro país desde la distancia geográfica, es muy interesante. Pero son los gobiernos locales, apoyados con los gobiernos regionales, los que deberían tener mayor capacidad, y eso también está en la lectura, debería estructurarse propuestas en que se les facilite los recursos administrativos, sin que el Ministerio de Educación deje de vigilar las propuestas macros educativas que se buscan para todo el país, pero que se les permita a ellos elaborar propuestas aterrizadas de acuerdo a su realidad, a sus necesidades y a sus recursos. Es un tema más que tiene que ver mucho con la descentralización. Y va a ser la mejor forma de integrar también a la sociedad civil, porque hay algo muy interesante en todo esto. Todas las iniciativas de las autoridades que han tratado de resolver problemas, incluso este señor que equivocadamente robó señal para que los chicos pudieran estudiar, demuestran algo. Hay una conciencia real de la necesidad de la educación como recurso para el desarrollo de las comunidades. Y eso es muy importante. Entonces, lo que debería hacer el gobierno nacional es fortalecer y descentralizar la posibilidad de que los gobiernos regionales se empoderen y a través de sus gobiernos locales fortalezcan este tipo de recursos. Claro que hay una comunicación súper transparente y que... Irreal. Irreal, exacto, porque así como dijo uno de los links, escolares suben cerros para recibir clases virtuales, simplemente para recibir la señal a su celular o ver eso, o sea, ese tipo de problemáticas que se ven no puede seguir habiendo, y para que pueda llegar también este tipo de proyecto de manera más eficaz, ¿no?
Yo considero que se deben definir claramente los objetivos y las prioridades en los 3 niveles de gobierno, para Pues, impulsar así la coordinación y mediante un consenso definir los objetivos para que esta sea la base inicial para el trabajo colaborativo entre los participantes. Ya que vemos en las noticias, como han indicado ustedes, que muchos gobiernos regionales no cuentan con las herramientas para que los estudiantes accedan a esta plataforma, no cuentan ni siquiera con señal de radio o internet. Asimismo, se han reconocido muchas iniciativas por parte de los gobiernos regionales y locales, como la instalación de antenas, para mejorar la cobertura, todo para asegurar el uso de esta plataforma. Y por eso considero que mediante la coordinación podrían darse los alcances de estas necesidades e iniciativas. totalmente de acuerdo contigo, Camila. Es necesario que esta experiencia se aproveche al máximo para reforzar la coordinación intergubernamental, rescatar las experiencias más importantes de cada nivel de gobierno. Totalmente de acuerdo. Claro que sí, yo también estoy de acuerdo. Igual. De esta manera, hemos culminado el podcast sobre fortalecer la gobernanza educativa peruana en su lucha contra el COVID-19.